Hola amantes del fútbol, vamos a comenzar rápidamente, cerca de Italia, con un francés que está en los titulares. Es Olivier Giroud quien encontramos en la portada del Corriere dello Sport este martes, porque el AC Milan jugó ayer y ganó 2-0 contra el Bologna, con goles de Giroud y Pulisic. Esto también es una hermosa respuesta enviada a los otros equipos que están compitiendo por el título, observa el periódico, Napoli, Juventus e Inter, que también ganaron en sus primeros partidos de la Serie A. El conoce Milán, es el título del Corriere. Por cierto, Giroud está acompañado por otro francés en Milán, pero en el club vecino, el Inter. Por favor, amigos míos, les pido que vean toda la revisión, hay muchos asuntos importantes para ustedes. De hecho, según informa la Gazzetta dello Sport, las cosas van muy bien para Benjamin Pavard en el Inter. Es información de Sky Sport que afirma que los nerazzurri y el Bayern de Múnich han llegado a un acuerdo en relación al defensor. El valor de la transferencia es de alrededor de 30 millones de euros. Por lo tanto, Pavard deberá descubrir una nueva liga muy pronto. Sigamos adelante. En España, hay celebración y polémica después de la conquista del título mundial. Después de que el equipo femenino de fútbol ganara el título de campeonas mundiales, hubo una celebración ayer, y miles de personas se reunieron en las calles para conmemorar este logro. Para el diario Marca, simplemente se trata de la historia de España siendo escrita. Las festividades también están en la portada del Mundo Deportivo, que también aborda una polémica involucrando a España y al equipo femenino, ya que durante la ceremonia de entrega de medallas a las jugadoras después de la victoria, Luis Rubiales, el presidente de la Federación Española, la besó en la boca sin su consentimiento. Esto causó revuelo y discusiones en España, como reporta el diario Ibérico. Rubiales finalmente se disculpó después de la controversia generada, a pesar de haber afirmado inicialmente que no veía problema. La polémica también repercutió en Francia, como ejemplifica el diario L'Équipe, que destaca las disculpas del presidente de la Federación Española de Fútbol. La fiesta de las campeonas del mundo aún es titular en los periódicos deportivos este martes. Mantente actualizado sobre tu club y el mundo del fútbol con la revisión de la prensa deportiva europea, ADN del fútbol, suscríbete al canal y activa la campana. Pero ahora, lo que nos interesa es lo que el diario Sport nos presenta como el plan del Barça para el cierre del mercado. El periódico Ibérico explica el objetivo de los catalanes para los próximos días, que es lograr oficializar la inscripción de todos los jugadores que han firmado contrato con el club. Y no es solo eso, Sport afirma que Joao Cancelo debería llegar a Barcelona esta semana y que aún puede haber sorpresas antes del cierre del mercado de fichajes. De hecho, la directiva del Barcelona estaría buscando fichar a un jugador ofensivo adicional. Un jugador que ayude al ataque de los blaugranas. Por supuesto, está el candidato Joao Félix, pero será necesario deshacerse de los no deseados, como Clement Lenglet, explica el diario. En Inglaterra, la gran noticia de este lunes fue, Mason Greenwood deja el Manchester United. El club lo oficializó en un comunicado ayer, y el jugador explicó que era la mejor decisión para todos nosotros. Esta elección está en los titulares de todos los periódicos del otro lado del canal, como el Daily Mail, que destaca, sin vuelta atrás. El Daily Telegraph también aborda esta decisión y nos proporciona una explicación. Según el diario, el Manchester United optó por separarse del jugador después de una oleada de críticas de los aficionados de los Diablos Rojos hacia él. Por último, The Times también trata el asunto, pero revela en el proceso que el jugador ya está siendo muy solicitado. El United habría recibido varias llamadas desde este anuncio, con varios clubes interesados en su perfil, agrega el diario, que nos revela la identidad de uno de ellos. Se trata del club turco Istanbul Başakşehir. En su sitio web, el Daily Mail nos proporciona un segundo nombre, la AS Roma de José Mourinho, que también estaría interesada en Mason Greenwood. Aún en Inglaterra, con el Arsenal también jugando el lunes por la noche, los Gunners ganaron, pero solo por 1-0 contra el Crystal Palace. Este es el segundo éxito en 2 partidos para el equipo de Mikel Arteta, que se une al Manchester City y al Brighton en la cima de la tabla. El Arsenal puede agradecer a un cierto Martín Degar, como resume el Daily Express. De hecho, este último lideró a su equipo en un penal a los 54 minutos, mientras los Gunners tenían grandes dificultades para ser efectivos. Es importante mencionar que incluso terminaron el partido con 10 jugadores, después de la expulsión de Takehiro Tomiyasu, quien recibió una segunda tarjeta amarilla. Para cerrar esta revisión de prensa en Francia, tenemos a Thierry Henry en la portada de L'Équipe este martes, ya que oficialmente es el nuevo entrenador del equipo sub-21 de Francia. Fue elegido por la FFF, Federación Francesa de Fútbol, para reemplazar a Sylvain Ripoll y liderar a los Blues en los próximos Juegos Olímpicos en París, de ahí el juego de palabras del periódico, París 2024. Y para concluir, una noticia de mercado, el Manchester City llegó a un acuerdo con el Stade Rennais por Jeremy Doku. Según nuestras informaciones, ambos clubes finalmente acordaron una transferencia ligeramente por encima de los 60 millones de euros, más un 20% en caso de reventa. Doku firmará un contrato de 5 años con los Sky Blues, poniendo fin así a su paso por el club bretón después de 3 años desde su llegada. Gracias por su fidelidad. Nos vemos en la próxima revisión.